Amigos y lectores de Proceso Digital y Departamento 19, les saluda el periodista Ronald Ordóñez en esta ocasión para analizar más de esta pandemia que ha venido a impactar al mundo y por supuesto nuestro país no es la excepción. ¿Habrá esperanza para la humanidad después de esta pandemia? ¿Habrá una luz para encontrar alguna vacuna que dé solución a este virus? ¿Cuál es el panorama para América Latina y cuál es el panorama para nuestro país, Honduras? Estas preguntas las vamos a responder a profundidad esta mañana con el científico hondureño Salvador Moncada, quien nos acompaña en nuestra sala virtual directamente desde Inglaterra. Buenos días para nosotros aquí en Honduras, buenas tardes para usted. Bienvenido a esta sala virtual. Buenos días, Ronald. Muchas gracias por invitarme al programa. Muy contento de participar. Bienvenido. ¿Cuál es el panorama desde su punto de vista científico para el mundo en este momento sobre esta enfermedad que ha venido a doblegar a la mayoría de los países y a tener un impacto en todos los rubros, en el impacto económico, en el impacto de salud, en todos los rubros ha tenido un impacto esta enfermedad del COVID-19? Bueno, como usted dice, ha sido una enfermedad que ha impactado a todo el mundo profundamente. Es un virus bastante peligroso porque es muy infeccioso y se riega mucho. Y aunque la mortalidad no es grandísima, como hay una gran cantidad de infectados y hay una gran cantidad de gente que tiene síntomas severos, entonces eso tiene un impacto inmediato en la población, en el bienestar de la gente, en el bienestar de las economías, y eso se va a prolongar hasta el punto en que encontremos una solución desde el punto de vista terapéutico o desde el punto de vista de encontrar una vacuna que sea eficiente y segura. El impacto es tremendo, pero el impacto inmediato va a ser multiplicado muchas veces posteriormente por el impacto que sigue, que va a ser el impacto en la estructura económica social, en la vida de la gente, en la posibilidad de trabajo, en la reactivación de las economías y en la vuelta a echar a andar al mundo. El día de hoy se ha amanecido con un poco de esperanza luego de que se anunciaran resultados prometedores de una vacuna que está probando la Universidad de Oxford. Los ensayos en humano de la vacuna candidata contra el COVID-19 que ha desarrollado la Universidad de Oxford han mostrado resultados prometedores. Con esta noticia hemos amanecido este día. ¿Cómo ve usted estos resultados específicamente que se muestran en Reino Unido? Bueno, hay, como usted sabe, una gran cantidad de vacunas en desarrollo. La última cuenta, más de 130 vacunas estaban en desarrollo, de las cuales por lo menos 4 ya están en los estudios de fase 2, fase 3, y están demostrando efectos positivos desde el punto de vista del desarrollo de inmunidad para el COVID. La vacuna de Oxford es posiblemente la vacuna que está más avanzada, junto con la vacuna de la compañía CanSino de China. Las dos vacunas han sido hechas más o menos sobre la misma plataforma, en la misma forma de construcción, con distintas, con algunas variaciones, pero las dos, por el momento, parece que están dando un buen resultado de inmunológico, de respuesta inmunológica y un buen resultado de además de lo que se llama la respuesta celular, que es posiblemente más importante que simplemente la respuesta humoral de anticuerpos. Para todos los que siguen esta transmisión, la mañana de este día platicamos con el científico hondureño Salvador Moncada, analizando el tema del COVID-19 y las posibles respuestas, las luces en medio del camino, en medio de esta pandemia para la humanidad. ¿Considera usted estos prometedores, estos resultados de esta vacuna? En ese sentido, ¿cuáles son los componentes
que estarían teniendo mayor preponderancia para probar estas vacunas ya en humanos? Bueno, están siendo probadas en humanos, pero para distribuir una vacuna ampliamente necesita no solo saberse la inmunidad que produce, sino cuánto dura la inmunidad y además si son seguras. El desarrollo de una vacuna es complicado y es muy difícil predecir el tipo de respuesta inmunológica que una vacuna va a dar. De tal manera que la esperanza es que no solo una vacuna funcione, sino que las 3 o 4 que están más avanzadas funcionen, que tengan características ligeramente distintas, pero por el momento ya los resultados son bastante positivos, bastante alentadores, bastante prometedores en cuanto a producir una vacuna que dé inmunidad. Ahora, el problema es que para hacer una vacuna y distribuirse ampliamente, se necesita invertir una gran cantidad de dinero y se necesita una red de distribución muy amplia y se necesita además un arreglo internacional que asegure que no solo los que han producido la vacuna usen la vacuna, sino que se distribuya ampliamente. Y eso me preocupa a mí con respecto a los países nuestros, que no deberían de quedarse a la cola de la distribución de vacunas. Y estamos poniendo mucha presión para que haya un acuerdo internacional que asegure precisamente la distribución equitativa de la vacuna una vez esté. ¿Cuándo va a estar la vacuna? Posiblemente para finales de año vamos a tener una claridad ya con respecto a las vacunas que están funcionando. Y creo que las primeras vacunas deberían de distribuirse primero al personal de salud que está en la primera línea de la lucha contra el COVID y a los grupos de población que son más vulnerables antes de hacer una distribución general a la población para asegurarnos que protegemos a los que están más en peligro y a la gente que está luchando contra la enfermedad. En ese sentido, ¿cómo valora la situación de América Latina ante los avances de la pandemia que ya la colocan como una región del planeta con más contagios y próxima a convertirse en epicentro de esta enfermedad? Bueno, América Latina ya es el epicentro del desarrollo de la enfermedad. En este momento tenemos casi 13 millones de infectados en el mundo y 600,000 muertos en todo el mundo. Y América Latina está contribuyendo con posiblemente más de 3 millones de infectados y alrededor de 130,000 muertos. Ya hace 2 o 3 días, el número de muertos de América Latina superó al número de muertos de Estados Unidos y Canadá combinados. De tal manera que tenemos el mal privilegio de estar siendo el epicentro de la infección, con unos servicios de salud ineficientes que están teniendo que tratar un número de pacientes para los cuales no están preparados, con infraestructura que no está preparada y con poco personal, no con el personal suficiente para cubrir las necesidades agudas del momento. Para todos los que se unen a esta transmisión, la mañana de este día platicamos con el científico hondureño Salvador Moncada analizando el tema de la pandemia. Específicamente, ya hemos hablado un poco a nivel global, regional. Ahora, ¿cómo visualiza usted el panorama en nuestro país, siempre en este tema del COVID-19, tomando en cuenta la fragilidad de nuestro sistema sanitario? Bueno, primero hay que decir que el daño inmenso que la pandemia está produciendo no se explica simplemente por lo inesperado de este fenómeno tan grave, sino que por la falta de preparación durante muchos años. El Sistema Nacional de Salud, la salud pública, ha sido totalmente descuidada durante muchísimos años y se ha concentrado en promover la medicina privada que no le sirve a la mayoría de la población. La falta de un sistema de salud pública que esté encargado de cuidar a la población en los
periodos buenos y en los periodos malos, es lo que está haciendo la situación tan grave. Honduras tiene una gran cantidad de problemas en ese sentido, una mala infraestructura, una falta de inversión en el sistema de salud que es crónica, no tiene el suficiente personal ni la suficiente infraestructura necesaria y está con un problema además, creo yo, de desorganización, porque debería de haber un comando central integrado no solo por el gobierno, sino que por sectores de la sociedad civil que estuvieran tomando decisiones estratégicas para efectivamente controlar la dispersión mayor del virus. En ese sentido, ¿qué sugiere usted a Honduras y en específico a sus autoridades para enfrentar esta pandemia, esta enfermedad con mayor acierto? Yo creo que hay una cosa que se discute y que se dice del diente al labio, y es que necesitamos pruebas. Y se dice pruebas y pruebas. Pero las pruebas tienen que servir para algo. Solo hacer pruebas no le sirve a nadie para nada. Las pruebas deberían de servir para identificar a la gente que está infectada. La gente que está infectada debería de ser separada, debería de ser puesta en cuarentena. Los contactos de esa gente deberían de ser identificados y la gente que tuviese peligro de haber sido infectada separada también para asegurar que la población que no está infectada puede trabajar. Pero si no hacemos eso, estamos dando golpes de ciego, haciendo el test sin saber qué es lo que vamos a hacer con los positivos y cómo vamos a separar a la gente y cómo vamos a hacer el triaje, no antes, sino que en el momento que se hace el diagnóstico positivo o negativo y se empieza efectivamente a diferenciar los grupos de población que están infectados. Si no se hace eso, aunque hiciéramos 10,000 pruebas diarias, no sabríamos lo que estamos haciendo. Y el problema que yo tengo cuando se dice que hay que hacer pruebas, es que no se dice cómo se usan las pruebas. Las pruebas deben de ser usadas dentro de un sistema de salud pública que esté funcionando, que permita ese tipo de separación de la población. Ahora también se discute de que hay que abrir la economía. Obviamente hay que abrir la economía. Es necesario que la gente empiece a trabajar. En ese sentido está enfocada la siguiente cuestionante. ¿Está de acuerdo usted con esta apertura inteligente y progresiva de la economía que han anunciado las autoridades, donde en algunos sectores considerados ya epicentro de la enfermedad dentro de nuestro país, como el departamento de Cortés y el departamento de Francisco Morazán, han tenido que retroceder de la fase 1 a la fase 0 en esta apertura inteligente de la economía inteligente y progresiva? Así lo han anunciado las autoridades hondureñas. Yo creo que inteligente es la palabra el adjetivo que vale la pena enfatizar. Todos los lugares donde se ha abierto la economía antes de lo que debería de haber sido, se han vuelto a reinfectar y han tenido que volver a cerrar. Los lugares donde se ha cerrado y se ha abierto realmente de una forma inteligente cuando se tiene el virus controlado, no han tenido ese problema. Y hay países que están funcionando normalmente, como Corea del Sur, que tienen brotes, pero que los controlan. En Taiwán lo mismo. Y en otros países como Alemania, y se está logrando eso. La apertura inteligente quiere decir inteligente. Inteligente quiere decir que tenemos que tener el virus controlado para poder abrir la economía. Y para tener el virus controlado, hay que tener un sistema a través del cual se detecta la enfermedad, se separa a la gente infectada, se siguen los contactos, se hacen las cuarentenas necesarias. Si no se hace eso, estamos dando, como le decía antes, palos de ciego en una situación en la que no sabemos. Y vamos a estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, lo que va a ser muchísimo más dañino para la economía a mediano y a largo plazo que haberlo hecho de una manera correcta. En este momento los escudos de nuestro país, Honduras, son los tratamientos maíz y catracho. ¿Qué opina usted de estos tratamientos?
Mire, solo hay dos tratamientos que se ha demostrado científicamente, médicamente que funcionan. Uno es un antiviral que se llama Remdesivir, que fue probado en los Estados Unidos y demostraron que reduce el tiempo de hospitalización alrededor del 30%. Y el otro es la dexametasona, que es un antiinflamatorio barato, que he demostrado en pacientes hospitalizados que necesitan oxígeno que reduce la mortalidad. Todo lo demás, no hay evidencia. Yo creo que es realmente peligroso que estemos empujando tratamientos inventados para los cuales no hay ninguna evidencia. Eso habría que abandonarlo y adherirse a la evidencia médica científica que está surgiendo. Si se quiere reclamar, si se quiere decir que algo funciona, debe de hacerse un estudio clínico aleatorizado, pues preferiblemente multicéntrico, para demostrar que efectivamente algo funciona o no. Los reclamos de que esta u otra medicina funciona, hechos muchas veces por gente que no tiene ninguna preparación ni información, como fue el uso de la hidroxicloroquina, que fue empujado por el presidente Trump en los Estados Unidos y resultó no tener ningún efecto. Es una cosa realmente irresponsable. Hay que ligarse y hay que adherirse a los resultados de los estudios clínicos aleatorios, multicéntricos, y para eso, por ejemplo, en este momento está el estudio de solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, que está efectivamente haciendo el triaje de cada una de las medicinas y llegando a las conclusiones que son las correctas con respecto al uso de las medicinas correctas. Yo creo que catracho y maíz realmente es una cosa preocupante porque no tenemos ninguna evidencia que funciona y podría ser que sean dañinos. En otras palabras, para dejar claro este punto, estos tratamientos que el país ha puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, denominados maíz y catracho, no cuentan con las regulaciones internacionales que deberían tener, y según entiende, usted recomienda la suspensión inmediata de los mismos porque, contrario a estar provocando un beneficio en los enfermos, en los casos positivos de COVID-19 en Honduras, estarían provocando un daño en aquellos pacientes que se les está suministrando. Yo estoy diciendo que hay que adherirse a los tratamientos para los cuales hay evidencia médica científica. Que se decida o no no usar esos tratamientos es una cosa que las autoridades de salud de Honduras deberían de tomar una decisión. Yo personalmente pienso que la única forma de hacerlo correctamente es a través de estudios clínicos aleatorios, multicéntricos, bien diseñados y bien seguidos. Desde el inicio de la pandemia se partió con cero conocimiento. Hoy ya se cuentan con algunos tipos de luces. En ese sentido, tomando en cuenta todos estos avances, aunque minúsculos para algunos, ¿cuál es el escenario que usted mira para el mundo de forma global sobre esta pandemia a corto plazo? Bueno, en primer lugar, usted tiene razón. La gente que trabaja en cuidados intensivos, la gente que en Honduras han sido héroes trabajando en cuidados intensivos y la gente que se ha muerto también tratando a pacientes que se merecen todo el respeto y todo el reconocimiento, ha aprendido a tratar la enfermedad. De hecho, en los países más desarrollados, la mortalidad de la gente más grave ha disminuido significativamente. La gente que se pone en ventiladores o la gente que necesita oxígeno se muere menos ahora porque la gente ha aprendido a tratarlas. Eso va a dar una reducción de la mortalidad, que ya se está viendo en Estados Unidos, donde hay tantos casos, la mortalidad es más baja que en los primeros meses de la pandemia en Europa, por ejemplo. Eso es una cosa evidente. Ahora, la preocupación que tenemos muchos es que esta es una inflamación severa, especialmente en el pulmón, y la gente que se recupera podría tener problemas posteriores
de daño pulmonar de tipo fibrosis que puede en última instancia, 5, 10 años después, darle problemas. Eso es lo que no sabemos y es lo que preocupa con respecto a este tipo de enfermedad que produce esa inflamación generalizada tan potente. Ahora, yo pienso personalmente que vamos a terminar encontrando una vacuna. Yo creo que el esfuerzo es tal y los resultados iniciales son lo suficientemente buenos para tener una esperanza de que eso va a suceder. Lo que necesitamos asegurar en los países nuestros es que esa vacuna, cuando exista, llegue a las poblaciones de nuestros países de la manera más equitativa y más rápida posible. Sin duda que sus palabras son una esperanza para quienes las escuchan cuando se refiere que se va a encontrar una solución a este problema que para algunos es un callejón sin salida hasta este momento. En concordancia sus palabras con la Organización Mundial de la Salud, que este día ha manifestado que la enfermedad puede ser controlada y poniendo de ejemplo a España, un país europeo altamente golpeado por la pandemia. Sí, España en este momento tiene todavía brotes, pero han llegado a una situación de salud pública en la que están controlando los brotes sin necesidad de cerrar el país, que es lo que se debe de tratar de lograr. Yo creo que es importante reconocer eso, porque mientras no haya vacuna vamos a tener que vivir así, en esa situación en la cual la salud pública, las medidas de bioseguridad son importantes. Ahora bien, lo que siempre me ha preocupado en América Latina es que hablamos de medidas de bioseguridad cuando tenemos una enorme cantidad de gente pobre que no podría aislarse en su casa, algunos de ellos porque no tienen casa, que no puede lavarse las manos porque no tienen acceso al agua y que no pueden obviamente conseguir una mascarilla. Y 50% de la población de América Latina está dedicada a la economía informal. Quiere decir que tiene que salir todos los días a la calle a vender lo que tiene que vender, los tiquetes de la lotería o lo que sea, para que la gente de su casa pueda comer esa noche. He estado hablando desde el principio que había que en Honduras tener un sistema de ayuda a la población más necesitada, ya sea con alimentos o ya sea con dinero, para que esa gente pueda sobrevivir. Porque a esto le va a seguir una hambruna terrible, que el gobierno debería estar consciente que tiene que, de alguna manera, mejorar la situación. En algún momento usted dijo que una de las soluciones, entre tanto no se encontrara la vacuna, era que todos nos contagiáramos para de esta manera generar los anticuerpos necesarios para vencer esta enfermedad y que ya no tuviera huésped el virus. ¿Sigue sosteniendo usted esta evaluación o cree que ya hay otra salida diferente a esta solución planteada en algún momento? Yo no dije que yo pensaba que eso es lo que deberíamos de hacer. Y quiero que quede claro que yo nunca he apoyado esa estrategia. En algunos países como en Suecia y al principio en Inglaterra se habló de eso porque se comparaba esta enfermedad con la gripe. Y la gripe se puede lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño. Pero esta enfermedad es demasiado grave para lograr eso. De tal manera que no hay que esperar eso. Cuando yo mencioné eso, dije habían dos posibilidades. La inmunidad de rebaño, que es demasiado peligrosa con este virus, que es muy peligroso. Y segundo, la vacuna. De tal manera que los datos desde esa vez que conversamos sugieren que la inmunidad de rebaño es imposible de lograr a menos que se mueran millones de gente. No sería una vía entonces esto que se ha planteado y que se ha hablado en algunos países. Entre tanto, hay algunos laboratorios a nivel de Europa y de China que han alertado de una posible mutación de la enfermedad. ¿Cree posible esto usted cuando ni siquiera se ha vencido esta enfermedad y estar hablando
de una mutación de la misma? Sí, sí hay mutación, ya ha habido mutación. El virus que se está regando por América Latina en este momento es distinto al virus original de China. Y hubo una mutación que es una mutación significativa, porque el virus, esta variedad de virus que se está regando en este momento es más infeccioso, es decir, se riega más, pero parece por el momento que no mata más. El virus ha cambiado de tal manera que tiene más espinas de esas que le sirven para pegarse a las células humanas. Ese es el virus que anda circulando por América Latina. Es muy infeccioso. Se pasa muy fácil de un agente al otro. Pero, por suerte, por el momento, esa variedad no parece ser más patogénica, más mortal, digamos, que el virus original. Si el virus que está en América Latina es una mutación, ¿podría en algún tiempo futuro llegar el virus original con la misma potencia, con las mismas tasas de mortalidad que atacó en sus orígenes? Sí, bueno, es decir, el virus original y este son muy parecidos. Y el virus original realmente es menos infeccioso que este. De tal manera que el virus original prácticamente desde el punto de vista de la naturaleza está siendo descartado en favor de esta variedad que tiene más posibilidades de sobrevivir. Ahora, cada vez que el virus se reproduce, tiene mutaciones, algunas de las cuales son significativas, y esta ha sido significativa. Esperemos, obviamente, que no haya una mutación del virus en el área que se ha escogido para hacer la vacuna, porque entonces podrían haber problemas de reconocimiento del sitio de la infección. Reconocemos su tiempo ocupado, su agenda que ha variado mucho en los últimos meses a causa también de esta pandemia y que tiene que atender muchas reuniones. Agradecemos el favor de su tiempo y por darnos un poco de luz en este tema, como lo dije en algún momento, en un callejón sin salida para algunos hasta este momento que no ven la luz en su situación que están pasando. Sus palabras finales después de analizar este tema de forma global y también específicamente en nuestro país, Honduras. Muchas gracias por invitarme, Ronald. Es un placer y es para mí satisfactorio tener la oportunidad de poder ayudar, aunque sea un poco, a clarificar las cosas para la gente de mi país. Gracias. Gracias. La mañana de este día nos ha acompañado Salvador Moncada, científico hondureño, dándonos un poco de luz sobre este tema de la pandemia a nivel global y sobre las posibles soluciones que se podrían presentar a un corto o a un mediano plazo. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Recuerden esta entrevista totalmente disponible en nuestra plataforma www.proceso.hn y también le invitamos a mantenerse informado de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.